Bueno, ahora ya damos inicio. Buenas noches. Vamos a continuar hoy con lo que es el tema de los dioses griegos. Faltaban algunos de ellos para mencionar, y como ya se había hablado en la anterior clase, recordar que la mitología griega es muy rica en simbología. No es tanto una historia que podríamos nosotros llevar al pie de la letra, es una enseñanza de aquellos que fueron nuestros padres espirituales, tanto históricos como, vamos a hablarlo así, filosóficos, o dentro de una enseñanza esotérica en un proceso de la cábala hebraica, cuando se habla del descenso de las mónadas divinas que descienden a través de los diferentes cosmos y vienen a tomar experiencia en este plano terrestre. Obviamente que traemos esa familia, ese origen divino, que nos lo recuerdan estas divinidades griegas, que lejos de ser profanas o lejos de ser, podríamos decir, nada más mitológicas, vienen a representar lo que fue la salida del hombre del conocimiento cuando se volvió parte de esta creación. Y los griegos nos hacen recordar que el origen, la creación, sus intrigas, sus luchas, muertes, héroes, semidioses, representan esa misma lucha interna que todo ser humano vive cada día en su diario vivir. Y aquellos que buscan el conocimiento, buscan la sabiduría, la luz, el amor, un cambio, van a encontrarse con esos prototipos, esos diferentes símbolos dentro y fuera de sí mismos. Así pues, con esta muy breve introducción podríamos tener la idea de lo que vamos a continuar. Por ejemplo, en este caso tenemos que hablar de Marte, lo tenemos aquí en la diapositiva. Marte, dios de la guerra, hijo siempre de Zeus y de Hera. En este caso, algunas tradiciones mencionan que igual que Zeus tuvo pues Atenea por sí solo, Hera tuvo a Marte cuando se retiró del Olimpo. Bien, este dios siempre se le ha representado como la parte más tosca, la parte de la guerra, la parte del instinto, la parte del guerrero que lucha despiadado. Diferente es, podríamos decir, era Atenea, muy diferente, que representaba la lucha, pero una lucha con inteligencia, con sabiduría. Esto es lo que representaba Atenea. Y en las luchas simbólicas, históricas, que se mencionan de Marte o Ares contra Atenea, siempre salía vencido Ares, ya que los griegos apostaban más, vamos a entenderlo así, por la inteligencia y la sabiduría que por la guerra. Hacer la guerra, pero con inteligencia. Esto es lo que representaba Atenea, y Marte viene a representar la parte tosca, la parte en bruto, que la historia nos menciona de Marte. Claro está que dentro de la gnosis vamos a comprender que nosotros tenemos que trabajar con esa faceta del guerrero, pero que luego tiene que ser conquistado por Venus. Por ahí circulaba un libro que se mencionaba con el título "Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus". Bueno, viene a ser muy acertado, podríamos mencionarlo como la parte tosca, el hombre,
la guerra, la búsqueda, cuando no hay inteligencia, cuando no hay fortaleza, se vuelve cruel, se vuelve, como hoy en día vemos, guerras entre países, guerras de intereses. Nosotros nos interesa más buscar la parte de Marte. Vamos a pasar la slide. Dice: Marte, guerrero, debe transmutarse en Venus en amor. Efectivamente, nosotros debemos encontrar la lucha del diario vivir, que debe de ser conquistada por esa inteligencia, por el amor. Fusionar. No estamos diciendo que solo Venus, por algo Marte se tiene que fusionar con Venus y Venus con Marte. Hay que tomar la fuerza de la vida, la fuerza de la decisión. Así es una pareja, un matrimonio, hombre y mujer. Aquí hablamos cómo nos debemos complementar. Si hay exceso de fortaleza o de fuerza en el matrimonio, hay un desequilibrio. El hombre se vuelve demasiado agresivo con su esposa o dominante, y no se deja cautivar por el amor de la parte más femenina de la mujer. O al revés, si todo es esa parte femenina, sentimientos, sentimentalismos, y no hay esa fuerza, esa diligencia, se desequilibra también la relación en una pareja, incluso en nuestra propia vida. Por eso comprenderíamos muy bien que los hombres debemos asimilar esa parte de la delicadeza, esa parte del sentimiento femenino, y las mujeres asimilar esa parte de la fortaleza, de la diligencia, y así es como hay un complemento. Desafortunadamente, pues hoy en día cada vez los hombres se vuelven más afeminados y las mujeres más masculinizadas. Dizque para buscar la igualdad, cuando no hemos entendido que es el complemento. No estamos en contra de la mujer, ni creo que las mujeres estarían en contra del hombre. Yo creo que aquí lo que nos falta comprender es cómo nos debemos complementar en una relación de una pareja. Por eso este símbolo de Marte en los dioses griegos venía a simbolizar justamente cómo una pareja debía trabajar. Venía a simbolizar que las fuerzas o la guerra fuera de Venus, fuera del amor, es desastre. Pero que cuando sabemos controlar a Marte, cuando sabemos fusionar a Marte con Venus, viene esta sabiduría maravillosa. Buenas noches, pásense. Estamos continuando con los dioses griegos. Bien, así pues, finalizando este dios de la guerra, Marte, cuando se fusiona con Venus, el amor, crea la pareja perfecta, el amor perfecto. Exceso de Venus es desequilibrio, exceso de Marte es desequilibrio. Los griegos nos hacen ver a Marte como un dios con falta de inteligencia, con falta de sabiduría, tosco, rudo, pero que al final de cuentas Marte es el que también nos tiene que dirigir en nuestro trabajo interno. Necesitamos la fortaleza, la diligencia. ¿Cómo comprenderlo? Es cuando buscamos, cuando no nos rendimos, cuando luchamos por salir adelante, cuando no nos deprimimos frente a las adversidades, por muy duras que éstas puedan parecer. No significa que no nos cueste vivir, que no nos cueste pasar las crisis, significa que tenemos que ser como guerreros,
guerreros con la fortaleza de Marte y la inteligencia y el amor, principalmente el amor luego de Venus. Porque si toda nuestra vida es fuerza, atropellamos a las personas, nos volvemos despiadados, orgullosos, individualistas, etcétera, etcétera, porque estamos solo pensando en nosotros mismos. Como en una relación, en una pareja, el hombre, cuando hay ese desequilibrio, hace mucho daño a su pareja. O viceversa, cuando la mujer está en exceso de sentimentalismos, es que no me quieres, es que no me cuidas, es que acá, es que acullá, lleno de reclamos, de quejas, sentimentalismos, etcétera, etcétera. El Venus mal canalizado también no sería lo correcto. La mujer se tiene que imantar de la fortaleza del hombre, y la mujer y el hombre se tiene que imantar de la parte femenina, de la parte sentimental, en su aspecto positivo. Esto es muy importante. Cuando un hombre no respeta a la mujer, cae en lo que sería la violencia, el egoísmo, se vuelve machista. Cuando una mujer no comprende o no sabe ayudar a su esposo, se vuelve susceptible, llena de resentimientos, envidias, celos, críticas. Entonces, ¿qué toca en una pareja? Obviamente complementarse. ¿Quién es el bueno? Las mujeres, no, es que los hombres son muy acá. Y luego los hombres dirán, no, es que las mujeres son muy allá, ¿no? Lo típico. Ni es el uno ni es el otro. Por eso el hombre y la mujer se deben complementar. Como decíamos, es el libro que mencionaba, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Realmente es muy cierto. El hombre tenemos que ser más atentos, más sensibles, y las mujeres tienen que tener esa capacidad de comprensión y de no dejarse llevar por las emociones negativas. El problema del hombre es falta de emoción, el problema de la mujer es exceso de emociones. Por eso a Marte se lo representa como la parte tosca y a Venus como la parte sensible o el amor. Y de ambos nace lo que sería un gran matrimonio, y ambos forman la pareja perfecta. Los dos opuestos se tocan. Esto es algo interesante también. Bien, hasta aquí sería lo de Marte. Pasamos luego a Mercurio. Dios se dice que es el primogénito y es el mensajero de los dioses. Ya se había hablado un poco en la clase anterior al respecto. Nos hizo falta hablar un poco más en su aspecto simbólico. Recordémonos que se habla cómo roba, es el especialista en robar, que si el cetro de Zeus, que si se robaba las vacas de uno, que si se robaba así de cada dios, iba robando. Era muy, muy sagaz, tan sagaz que Mercurio siempre se lo representa con esas alas en la cabeza y en los pies también. Y aquí hay una vara, lo que es el caduceo de Mercurio. El caduceo de Mercurio está representado por una vara que viene a ser de la vara de Apolo, que le regalara a cambio de la lira que Mercurio le regalara. Apolo le da a cambio una vara. Esa vara es como un látigo que viene a simbolizar
como los látigos del antiguo Egipto, la voluntad. La voluntad en nuestro desarrollo interno, ya que el caduceo de Mercurio, cuando Mercurio se encuentra dos serpientes peleándose, pone el látigo en medio y las dos serpientes se enroscan en esta forma. ¿Qué viene a ser las dos serpientes? Definitivamente es un símbolo de alquimia. Aquellos que conocen más al respecto comprenderán que está relacionado a las dos olivas, a los órganos creadores, sobre los cuales el Ida y el Pingala sube la energía a través de la vara, que es nuestra columna vertebral. La columna vertebral, con sus 33 vértebras, conocidos también como los 33 años de Jesús, como los 33 grados masónicos, porque son 33 grados de poder, 33 grados de desarrollo interno. Pero nosotros tenemos a las dos serpientes en lucha. Solo cuando la vara, que es el látigo, representa cuando la voluntad, a través de Mercurio, que son nuestras propias energías sexuales, son transmutadas, podemos poner en paz ambos testigos que se menciona en la Biblia, las dos olivas también, las dos serpientes, para que se enrosquen a través de la vara, formando lo que conocemos como ese caduceo maravilloso, con sus dos alas arriba, símbolo de Mercurio. Todo esto, cuando hablemos, o ya se ha hablado de alquimia, por los que no han escuchado todavía este tema, lo podremos explicar más en profundidad. Ahora, Mercurio es el mensajero, es el que lleva el mensaje, es el que lleva la ayuda de los dioses. El Mercurio filosófico, el Mercurio griego, este dios viene a representar una parte muy especial dentro de cada uno de nosotros. Hemos dicho que los dioses griegos, la mitología, fue una representación de la historia, no como un suceso, sino como el recuerdo del descenso de las almas a este plano de la creación, en un descenso donde cada uno hemos venido a tomar un papel, una enseñanza, pero que en ese transcurso, en ese descenso, se nos ha ido quedando en el olvido cuál es el origen, cuál es nuestra familia, es decir, la familia del ser, la familia del alma. Obviamente que los griegos la representan a través de estos dioses griegos, que externamente vendrían a ser nuestros ancestros de otras razas y los padres y maestros que vinieron a darnos una enseñanza, y en su aspecto interno, porque todo tiene una parte simbólica hacia afuera y una parte simbólica hacia adentro, venían a representar justamente estos dioses, partes de nosotros mismos que debíamos desarrollar. Se habla de 12 dioses y diosas en la antigua Grecia principales, aunque después hay otros secundarios y los semidioses, pero los que se mencionan, hablamos de 12, como los 12 apóstoles, como las 12 constelaciones, los 12 signos del zodiaco, etcétera, etcétera. Siempre el 12 es un número dentro de la cábala hebraica que nos recuerda el árbol también sefirótico, las 12 partes del ser, y que son coronadas con lo que es el Aeón 13, que representa justamente como los 12 apóstoles al Cristo, como el 13avo parte de la simbolismo dentro de la cena de Jesús, aunque aparentemente no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, porque toda esta representación está conectada. Entonces, Mercurio, como parte fundamental, digamos, es el que lleva el mensaje siempre, el que le pone la zancadilla a unos, roba cosas a otros, ya desde que nace. ¿Por qué? Porque el Mercurio viene a ser la parte que el hijo primogénito que nos salva, que nos lleva
fuera del estado del que nos encontramos. El mercurio viene a ser nuestras propias energías creadoras dentro del hombre. Y dentro del mercurio tendríamos que comprender, hay diferentes clases, tipos de mercurios, tipos de energía que tienen que desenvolverse dentro de nosotros. Y a través de la historia de la antigua Grecia se hablan también de 3 diferentes mercurios: un mercurio travieso, sin control, un mercurio más desarrollado y el mercurio ya más evolucionado. Estos 3 tipos de mercurio históricos se ven dentro de nosotros como los mercurios o la energía cuando no la hemos trabajado está en bruto. Se dice que es la energía sin trabajar, ese mercurio cuando no es el azogue en bruto, es la mezcla todavía sin purificar. Cuando nuestra energía sexual no está trabajada, es el mercurio que tiene el conocimiento, tiene el poder de la sabiduría, pero que es desperdiciado y no evoluciona, sino que involuciona. Y cuando involuciona el mercurio se lo conoce en los términos de la alquimia como el mercurio seco o nuestros defectos psicológicos. Cuando el mercurio es transmutado, vendría a formar el primer tipo de mercurio, que es las aguas blancas. Cuando a través del amor en la pareja se purifican las aguas, para pasar al segundo tipo de mercurio, que es el símbolo. El primero es vamos a verlo así, como la paloma blanca. El segundo sería las aguas amarillas. Cuando es fecundado el mercurio, tiene que ser fecundado el mercurio por el azufre, que es el fuego. Estos términos son términos todos de alquimia. Cuando este segundo mercurio es el alma metálica, se habla así del esperma sagrado, tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, el mercurio es el alma metálica que lleva la energía sexual, que cuando en su proceso todavía sin trabajar produce nuestros propios defectos, que cuando transmutamos extraemos de la energía sexual el alma metálica de esta energía en su primera fase. Luego, en su segunda fase, el amor tiene que purificar al deseo. Tenemos que eliminar de nuestro interior el deseo para sustancializar el amor, y así es como nace en nosotros el tercer tipo de mercurio, que es el mercurio rojo, las aguas rojas, que nos dan el conocimiento, nos dan la sabiduría, porque es la que despierta el Kundalini dentro de nosotros y asciende a través de nuestra columna vertebral. Esto es algo importante para aquellos que ya conocen la alquimia, y los que todavía no la conocen, poco a poco podremos ir entendiendo a medida luego se avancen estos temas, ¿no? Así pues, veamos qué tan importante es el mercurio, porque se dice que en el mercurio está la sabiduría, porque en el mercurio, al ser transmutado, está todo el poder del hombre para convertirse en un dios. Por eso decían los griegos que, Mercurio era el que llevaba el mensaje, llevaba el conocimiento, ¿no? Es muy, muy importante esto que estamos mencionando. Vamos a ver aquí: Dios de la sabiduría, la elocuencia, y tenemos los 3 tipos de mercurio: el azogue en bruto, el alma metálica y el mercurio de la filosofía secreta fecundado, es decir, cuando es fecundado por el azufre, por el fuego, es decir, Kundalini despierta dentro de nosotros. Hay una serpiente enroscada 3 vueltas y media dentro del coxis que debe de ascender por las 33 cámaras de poder del maestro. Esto es todo esotérico, vamos a mencionarlo de una manera
simbólica, pero también es algo que los griegos nos mencionaban como el poder de, obviamente, de Mercurio. Entonces veamos, es muy importante, ya que Mercurio es la clave del trabajo. Si no sabemos trabajar con Mercurio, el mercurio seco es la energía no transmutada, y esa energía no transmutada lo único que hace es generar más y más defectos dentro de nosotros. Somos como cualquier animal dentro de la creación, como dirían la misma ciencia, animales intelectuales. Somos víctimas de las circunstancias, movidos por las circunstancias y los intereses de la propia Tierra. Claro, esto a muchos a lo mejor no nos gustará escucharlo, porque nos sentimos amos y señores del planeta, ¿no? Pero la cruda realidad es que estamos en un estado todavía muy incipiente. ¿Cuál es la clave? El mercurio. ¿Cómo se purifica ese mercurio? ¿Perdón? ¿Cómo purificamos el mercurio? Con el amor y la transmutación. Por eso hay que matar al deseo. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cómo es este asunto? Entonces, ¿cómo puedo yo digo, bueno, yo la deseo o yo lo deseo, ¿no? La mujer dirá, yo lo deseo, y el hombre dirá, yo la deseo. Una cosa es desear y otra cosa es amar. Lo que pasa es que el placer no está bien entendido. El goce sexual es legítimo del hombre y la mujer. Y por eso lo que no podemos entender es que una cosa para entenderlo mejor es cuando yo digo, yo quiero una persona, pero la vuelvo esclava de mis deseos, ya no es amor, ya es capricho, ya es querer que esta persona haga solo lo que yo quiera. Eso no es amor. Eso es nada más egoísmo, solo estoy pensando en mí mismo. El amor es el que es desinteresado, el que da y no espera. Entonces a veces es muy parecido, pero es totalmente opuesto. Solo cuando expliquemos más la alquimia, a los que no la tienen lo vamos a entender un poquito mejor esta parte. Pero sí, definitivamente cuando el amor se sustancializa en una pareja, pueden gozar de la alquimia sin deseo, y esto es algo que a veces no lo vamos a entender, y se vuelve algo espiritual, se vuelve algo mágico. Por eso se dice que es la magia del arcano, la magia de la sexualidad trascendental, a través de la elevación de ese mercurio, que solo puede ser purificadas las aguas del deseo a través, obviamente, del amor. Y es así como la pareja se inmortaliza y Mercurio nos entrega el bastón de mando a través de ese caduceo maravilloso por el cual todos tenemos en nuestro cuerpo físico dos como conductos que ascienden, como la serpiente que vemos en el caduceo, y que llega hasta nuestro cerebro. Pero no podría subir la serpiente si no hay transmutación. No podría subir esa serpiente maravillosa y no nos podría entregar el conocimiento si no trabajamos con el mercurio. Por eso cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, desciende la serpiente, que es la opuesta serpiente de la sabiduría, es la serpiente tentadora del Edén, que es la que se simboliza como una cola, la cola de Satán, la serpiente que desciende a los mundos e infiernos. Aquel que no transmuta sus energías crea esa cola a modo astral. Aquel que transmuta la energía trabaja con la serpiente ascendente, la serpiente sanadora de Moisés, representada en la historia, o si no, seremos siempre atados a la otra serpiente, que es el órgano conocido también como órgano cundartiguador,
el órgano cundartiguador, es el que duerme la conciencia, porque al derramar las energías sexuales perdemos todas nuestras facultades internas. Se cierran los 7 sellos, se cierran los chakras, se cierran las facultades que el hombre en otro tiempo tuviera de forma natural. Entonces nosotros podemos reabrir nuevamente esos centros magnéticos trabajando justamente con la transmutación. Pero no podríamos trabajar con la transmutación si somos personas egoístas, si no hemos aprendido a amar a las personas. Y no digo solamente amar como un hombre o una mujer, sino el amor consciente, digamos, conciencia social, conciencia humana, empezar a desarrollar esos valores éticos primero en la vida, para luego poder trabajar con esos valores del alma. Muchas veces queremos trabajar o desarrollar valores del alma sin ni siquiera tener unos mínimos valores morales o éticos, y entonces nos convertimos en verdaderos sinvergüenzas de las filosofías o de las mismas religiones, ¿no?, que engañamos o engañan a las personas, ¿no? Bien, esto sería con lo referente a este dios de la antigüedad, de Mercurio, en el que pues ahora viene muy bien explicar la historia de Baco, Dionisio, ahora que entenderemos mejor el porqué de todo esto que estamos mencionando de Mercurio. Dionisio representa al dios del vino y la vegetación, y se le dice que es el 2 veces nacido de la transmutación. Interesante. Es el hijo de Zeus y Selene, es el dios del desenfreno y la exuberancia de la naturaleza y descubridor de la vida, que produce el vino y provoca la embriaguez. Esto del vino y de la vid está directamente relacionado a las energías sexuales, como Mercurio. Ahora bien, se dice que fue extraído del vientre de su madre 6 meses antes. A los 6 meses fue extraído del vientre y se puso en el muslo de Zeus, y ahí se terminó de gestar. Claro, todo esto no lo entendemos. El 6 dentro de la cábala es el número del enamorado, el amor. Entonces hay que trabajar con el amor, y el muslo es la representación de la sexualidad, justamente. Así pues, luego también se dice que es asesinado porque Hera, celosa, convence que lo maten, y entonces tiene que... se dice primero que es 2 veces nacido porque nace y luego lo matan y lo vuelven en pedazos, y luego es nuevamente recompuesto. Para no hacer la historia demasiado larga, es como en la mitología de Egipto a Osiris, ¿no? Se habla también de esta misma historia. Osiris es también fragmentado y luego es reconstituido. ¿Qué significa esto? Esto nos recordaría mucho cuando la conciencia, cuando salimos del Edén y comemos del fruto prohibido. Primero estamos en el Edén, somos gestados por el número 6, por el amor, pero cuando comemos del fruto prohibido somos fragmentados. ¿Cómo somos fragmentados? Pues a través de nuestros propios defectos. Nacen todos los defectos dentro de nosotros, y después, a través de la alquimia, tenemos que reconstruir lo que se deshizo. Esto también es muy importante. El vino viene a representar, como en la última cena de Jesús, es un pacto del hombre con Dios, es un pacto de transmutación de las energías. Ahora, la mitología es una historia muy interesante sobre cómo Baco, el dios Baco, hace el vino.
el dios Baco o Dionisio, hace el vino. Se supone que encontró una ramita de una planta y lo puso como dentro de un hueso de un pájaro para que se formara. Cuando ya creció mucho esa ramita, lo puso en otro hueso un poco más grande porque ya no cabía, de un león. Y finalmente, como ya era muy grande y no cabía, lo puso en otro tercer hueso que era el de un asno, un burro, ¿no? De tal manera que cuando nace la vid y se forma el vino, conservó sus tres propiedades y dice: aquel que lo toma en exceso primero siente que vuela como un pájaro, con la fortaleza de un león, y cuando se excede se vuelve como un asno, bien torpe, bien burro. Esto es según la mitología griega. Entonces es interesante. ¿Qué nos hace recordar esto? La representación del vino es como la energía sexual. Si nosotros sabemos transmutar la energía, nos sentiremos como el ave y como el león. Pero aquel que en el clímax de su unión, en su pareja, derroche y llega a la fornicación, se convertirá como el burro, como el asno. Porque al perder toda su fuerza, pues esto lo saben las parejas, o sea, el hombre principalmente es el que más lo padece, se descarga y queda totalmente vacío. El hombre, cuando transmuta la energía, se revitaliza, no necesita perderla, y entonces toma lo mejor de ese vino, lo mejor de esa enseñanza, lo mejor de la transmutación. El vino debe ser transmutado. Cuando el vino no es transmutado, nos emborracha. El vino entonces nos enloquece. La fornicación tiene enloquecida a toda la humanidad. Nos tiene metida la humanidad en el deseo, y veamos que por la sexualidad es lo que controla la publicidad y muchos medios para controlar a las personas. La ambición, el poder y el sexo. Desafortunadamente no hemos comprendido la importancia. La mujer es utilizada como un producto de venta y compra, ¿no? ¿Y cuántas mujeres se venden a través de su moda, etcétera, etcétera, como un producto, ¿no? No hay respeto tampoco de parte de los hombres hacia las mujeres. En vez, como un Marte, como un Venus, fusionarse y adquirir esa sabiduría, ese conocimiento, perdemos todo nuestro poder justamente por esto que estamos mencionando, porque acabamos en esa embriaguez. Ahora bien, Dionisio es un mantra poderosísimo. Para aquellos que ya conocen la alquimia, mencionaremos que Dionisio se podría pronunciar como lo vemos aquí en la imagen. Di intensifica la vibración de los órganos creadores, un movimiento inteligente de la energía creadora en todo el sistema nervioso sexual hasta sumergirse a la conciencia. Is, esta mántrica sílaba nos recuerda los misterios isíacos y su correspondiente nombre Isis. Isis, o nuestra Madre Divina Interna, es la que tiene el poder de trabajar justamente con la disolución de nuestros propios defectos. Obviamente y la letra S, pronunciada como un silbo dulce y apacible, invoca a la serpiente sexual para que suba victoriosa al canal medular espinal. Hemos dicho que hay dos tipos de serpiente: la que desciende y nos hizo descender cuando comimos la fruta prohibida del Edén, que es la serpiente que está representada como Satán, el diablo, lo que nos une a la tierra. Pero hay esa otra serpiente, la serpiente sanadora, la serpiente de luz, que nos da la fortaleza, la luz, la energía necesaria para curar y sanarnos. Bien, pues justamente con esta Is trabajamos con esa serpiente ascendente. Y Io, porque era Dionisio, es pues un mantra poderosísimo, la I y la O.
Bien. Esto lo podremos luego mencionar más adelante también para los que tienen la alquimia. Esta es una parte cuando se está trabajando la pareja en la alquimia, podría pronunciar este mantra maravilloso. Entonces Dionisio viene a ser para nosotros el que forma el vino que debe fermentar y debe de ser transmutado. Cuando se forma el vino es como la energía dentro de nosotros, formamos nuestro vino particular, y cuando no lo sabemos transmutar o lo derrochamos, lo perdemos, es cuando viene esa embriaguez y viene esa borrachera, vamos a decirlo así, que simbólicamente se mencionaba con esas tres particularidades: el hueso del ave, el hueso del león y el hueso del asno. Entonces nosotros necesitamos las dos primeras propiedades y con la transmutación. Aquellos que no saben trabajar con la transmutación siempre sentirán como el hueso del asno, como ya hemos mencionado. Físicamente, desafortunadamente, pues hoy vemos que también todo lo que es el alcohol, lo que son los vinos y las diferentes bebidas embriagantes, tienen a la humanidad más sumergida en el dolor y la inconsciencia. Es como el escape. Buscamos la solución fácil y buscamos a través de los placeres olvidarnos de nuestros dolores. Pero como dice el budismo, cuanto más buscas el placer, más ingieres dolor en tu vida. Dejando de desear, desaparecerá el dolor. Pero el ego, esa parte que se fraccionó, como decíamos a Dionisio, se dice que es el 2 veces nacido, porque cuando uno transmuta, ese es nuestro segundo nacimiento. Nuestro primer nacimiento es el físico. Nuestro segundo nacimiento es nuestro nacimiento espiritual. Nosotros hemos creído que ya hemos nacido, pero espiritualmente no hemos nacido todavía. Nosotros somos como un embrión, como una semilla que está esperando ser despertada. Dionisio es el 2 veces nacido a través de la transmutación. Si nosotros queremos nacer espiritualmente, tenemos que trabajar sobre la transmutación de nuestras energías sexuales. Si no trabajamos sobre nuestras energías sexuales, pues nuestro avance espiritual, nuestro avance interior va a ser realmente muy incipiente. Es decir, vamos a prepararnos en muchos aspectos, pero si no trabajamos en la alquimia, muy difícilmente lograríamos la resurrección espiritual. No significa que una persona que no trabaje en la alquimia no pueda sentir su corazón, no pueda desarrollarse en muchos aspectos, pero siempre va a estar atado a la tierra. Nosotros nos tenemos que ligar a lo superior. Necesitamos transmutación. Repito, si estamos atados a la tierra, podremos hacer muchas obras buenas, podremos hacer grandes avances, podríamos decir, morales, hasta cierto límite, pero nunca elevarnos vamos a hablarlo así, en una resurrección espiritual. Podríamos sentir al alma, podríamos sentir al ser en nuestras oraciones. Esto lo hemos visto, muchas personas muy devotas pueden llegar a sentir o tener experiencias maravillosas. Pero tarde o temprano nos dan la oportunidad de trabajar en ese segundo nacimiento, en esa resurrección espiritual. No hay que perder esa oportunidad, porque si no trabajamos con lo que sería Dionisio, en su otro aspecto, Baco, en el aspecto nada más de la embriaguez y no en la transmutación, quedamos siempre como parte de una creación nada más terrenal, alimentando a la tierra, atados a un círculo siempre
de vidas y muertes, evolución e involución. La transmutación nos lleva a la revolución del alma, a la resurrección del alma. Por eso Jesús, repito, siempre decía que en paciencia poseeréis vuestras almas, porque necesitamos el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Eso es cuando Él viene a traer fuego, se nos habla, el Cristo trae fuego, que es el fuego de Vulcano, el fuego de la transmutación, el fuego que arde dentro como una pasión que debe de ser transformada en amor. El deseo debe ser transformado en amor y respeto. Primero, en una pareja viene el destello de la simpatía, la atracción física, pero también debe nacer el amor. Si solo hay atracción física, solo hay deseo, pues es lo que vemos hoy en día, ¿no? Hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy voy con una, hoy voy con otro, y así se la andan pasando, circulando unos y otros, porque ¿qué pasa cuando tomamos una copa de licor? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué queremos después? Otra copa. Y después de esa otra copa, otra. Pero nos sentimos mejor. Después de una o de dos copas, cada vez nos sentimos peor. Y peor, y peor, y peor, y peor. Así es la sexualidad. Y un y otro, y divorcios, y parejas, en el caso que se casó, y si no, hasta que se hastían, y no se llena porque cada vez que intenta, se vacía más. Porque el deseo solo nos vacía, el amor nos llena. Por eso hay que transformarse, dice, las aguas sucias del deseo en aguas blancas, en aguas limpias, con amor. Hay que saber amar a la pareja, hay que saberla respetar, hay que saberla comprender. Y entonces la relación no solamente es física, sino se vuelve también ética, moral, hasta espiritual. Es una conjunción. Y cuando llega la representación mayor del amor, que es el acto sexual entre un hombre y una mujer, ya no es solamente algo físico, es el amor en su estado más elevado de representación. Y entonces no solo se unen dos cuerpos, se están uniendo dos almas, se fusionan las almas por un momento en un estado extraordinario. Se elevan como el pájaro con la fuerza del león, pero ya no se vuelven como el burro, como el asno, porque trabajaron con Dionisio, trabajaron con la inteligencia y con la transmutación. Entonces esto es muy importante. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda al respecto de todo esto que se ha mencionado. Bien, hasta aquí sería entonces la parte de Dionisio. Claro que los que todavía no tienen la alquimia, vamos a ver que, pues bueno, hay muchas cosas por comprender, ¿verdad? Que todavía no se llegan a entender, pero bueno, para los que ya tienen la alquimia comprenderán perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, trabajar con la transmutación es fundamental, pero antes tenemos que empezar a conocer lo que es nuestro trabajo psicológico, empezar a dejar de ser personas individualistas, tan egoístas, empezar a amar a nuestros seres queridos, personas que nos rodean, y entonces es que podremos en una relación encontrar ese complemento. Y es una lucha diaria. La lucha en una pareja es diaria. Hoy en día es muy triste escuchar, es que no me entiende. Bueno, es que ¿quién te dijo que te tenía que entender? Tú tienes que entenderla y ella te tiene que entender. Pero uno quiere seguir siendo el mismo y que la otra persona se adapte a mí, que el trabajo se adapte a mí, que la vida se adapte a mí, que todos se adapten a mí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú cuándo haces algo por escuchar, por comprender, por ceder, etcétera, etcétera? Eso es el matrimonio. El matrimonio no solamente es la parte física, es la parte del amor, del respeto.
del sacrificio, de la lucha que se tiene que hacer día con día. Es como una conquista. La primera conquista fue cuando se enamoró la pareja. La segunda conquista debe de ser en su diario vivir, y la tercera conquista debe de ser en su madurez como pareja. Cada día hay que seguir conquistando, luchando, cambiando, platicando, no dar por sentadas las cosas. Y hoy en día pues eso ya no se ve, ¿no? Ya las mujeres se van con sus grupos de amigas, los hombres se van con sus grupos a tomar, con sus grupos de amigos, y luego se encuentran como muy en la noche. Si hay hijos, pues la mujer ahí cargada de hijos, el hombre llega a la noche y dame de cenar, y ¿por qué esto? Exigiendo. La pobre mujer llena de resentimientos. Al final la mujer se busca otro hombre. A veces el hombre se busca también porque ya se cansó, ya se hizo mayor la mujer y la ve con arrugas y se busca una joven. Qué tristeza, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? Y siempre quien peor